¿Cómo es que una reforma judicial puede afectar una relación comercial? Sí, mira, uno de los principios básicos en los tratados de libre comercio, en los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, es que las partes se comprometen a una serie de reglas que abren el comercio, que garantizan el flujo de bienes y servicios e inversión entre los países miembros de los acuerdos y se establecen reglas claras de qué hacer si en algún momento hay una violación al tratado. Entonces, el Poder Judicial en cada uno de los países miembros de estos tratados, es el caso en el TEMEC, es fundamental para garantizar la certidumbre jurídica del tratado. Es decir, que lo que se haya firmado se traduzca en acciones concretas que garanticen el libre comercio. Entonces, en diversos puntos del tratado se establece el principio básico de que en las decisiones gubernamentales tiene que haber decisiones basadas en criterios técnicos, por ejemplo, en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, criterios científicos, que no se discrimine en contra de las empresas de los otros países miembros que forman parte del acuerdo y que en caso de que haya diferencias, que haya transparencia en las decisiones del Poder Judicial. Y en específico, el tratado menciona que toda medida administrativa que afecte asuntos cubiertos por el TEMEC debe ser aplicada de manera uniforme, imparcial y razonable, y a eso se comprometen los tres países. Y además de ello, señala que cada país mantendrá tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir, en caso de ser necesario, actos administrativos y que esto se hará de una manera imparcial y transparente. Entonces, la preocupación que están presentando nuestros socios comerciales del TEMEC tiene que ver con el futuro de la impartición de justicia en México. No es una cuestión nueva que se la haya inventado el embajador Salazar o el embajador Clark de Canadá, sino son temas que ya han estado en el centro, en el ojo del huracán del debate a nivel nacional. Expertos en materia jurídica han señalado que si el objetivo es reducir la corrupción en el Poder Judicial, no va a ser a través de estos mecanismos de cómo está redactado hoy en día la reforma, en términos de hacer que todos los aspirantes a jueces sean elegidos por voto popular. Eso no va a resolver ningún problema en materia de transparencia o de corrupción, y al contrario, va a exhibir a los candidatos a ser jueces a tener contacto, a tener que hacer compromisos con actores fuera del Poder Judicial, actores privados, ya sea en el ámbito del sector privado, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, que pudieran tener injerencia en las decisiones futuras de estos jueces. Entonces, eso es una gran preocupación. Casi ningún país a nivel mundial elige a sus jueces federales por voto popular y por una simple razón. Pone en tela de juicio la imparcialidad y la operación y la separación de los poderes. Entonces, esa es una preocupación importante que puede, por supuesto, afectar a la relación comercial, porque al final del día tú dependes de que cada uno de tus socios comerciales vaya a cumplir a la letra lo que está establecido en el tratado, y si hay cualquier violación, que vas a tener acceso a las cortes nacionales a través de procesos transparentes e imparciales. Esa es la preocupación de nuestros socios comerciales y creo yo de muchos de los mexicanos. Bueno, sí, por supuesto, o sea, digamos, la lectura sea que si ya tenemos dificultades o problemas en cuanto a una óptima impartición de justicia, lo que detectan es que esto la va a empeorar, pues desde luego que nos preocupa a todos, pero déjame, digamos, regresar el foco al TEMEC y preguntarte, ¿qué podría implicar? O sea, además de, digamos, estas preocupaciones que detona entre los socios comerciales, el que de pronto se llame a revisión alguno de los puntos del TEMEC, puede incluso peligrar la existencia, la permanencia de este acuerdo comercial. Mira, el TEMEC no peligra porque justamente como está construido, tú tienes una serie de reglas claras de cómo debe fluir el comercio y la inversión entre los países y los compromisos a los que cada país se compromete a cumplir, Pues sí, pero pero al si mismo no tiempo cumples tienes con un esos mecanismo. compromisos, entonces sí se vulnera el tratado, ¿no? Claro, lo que sucede es que como parte del tratado tienes mecanismos de solución de disputas que están construidos como parte del tratado y que te permiten resolver disputas comerciales que existan mientras que el resto del tratado sigue su curso, es decir, sin afectar la viabilidad a largo plazo del tratado.
Este tema sí es importante y algo que pudiera suceder es, mira, el tratado no te establece cómo debes estructurar tu poder judicial. En lo que se enfoca es en los resultados y la manera en que se imparte la justicia. Entonces, una dinámica, un escenario posible que podría darse es, si se aprueba la reforma como está, inmediatamente no hay un cuestionamiento en términos de una violación directa al tratado, pero sí en los actos que pudieran resultar de esa nueva estructura del Poder Judicial y que pudieran generar una estructura más opaca, sin intercambio de información, sin claridad de cómo están tomando las decisiones los jueces, y que pudieran en ese sentido empezar a afectar de manera negativa decisiones que se tienen que abarcar dentro del tratado para la protección de las inversiones, asegurar que las empresas privadas puedan competir en igualdad de condiciones con los monopolios estatales, que haya acceso a mercado, que las regulaciones sean hechas con base en procedimientos técnicos e imparciales. Todo eso, si se empieza a afectar en las decisiones del Poder Judicial, ahí sí los socios comerciales podrían de entrada acudir al sistema de solución de disputas del tratado y solicitar consultas, es decir, privilegiar el diálogo, dar 75 días para que se hablen entre los gobiernos para tratar de resolver la diferencia, y si no se resuelve, ahí sí, con base en la información específica con la que cuenten nuestros socios comerciales de cómo se están vulnerando los derechos de sus empresas, ya poder solicitar un panel arbitral, con la eventual posibilidad de que si México perdiera ese panel, pudiera haber represalias comerciales en contra de nuestras exportaciones con un costo importante a la economía. Entonces sí es un camino complejo, pero al final de cuentas es un camino que puede complicar en ese sentido la relación comercial. Y repito, tenemos cifras comerciales récord con Estados Unidos. Somos su No es el principal momento socio de nosotros comercial, ¿no? mismos. Sí, exacto. No debemos meternos nosotros mismos el pie. Nos hemos colocado como el principal socio comercial de Estados Unidos y hemos rebasado a China como el principal exportador de Estados Unidos. Entonces, hay que avanzar hacia mayor transparencia y eficiencia y eficacia del Poder Judicial, no ir en algo que claramente parece ir en dirección contraria. A ver, déjame tratar de aterrizarlo en, digamos, el impacto que puede tener en lo cotidiano para quienes nos están escuchando. ¿Por qué es tan importante el TEMEC? O sea, no quiero ni imaginar el escenario, estoy buscando madera para que no suceda, pero eh, ¿qué pasaría si México se queda sin TEMEC? Mira, sin duda el TEMEC y la apertura de la liberalización comercial de México a lo largo de los años ha sido un motor esencial para el crecimiento económico de México. Simplemente para ponerlo en perspectiva, tenemos 14 tratados de libre comercio con 50 países, y lo que representa en términos de ingresos para nuestro país el sector externo es más o menos equivalente al 65% de nuestro Producto Interno Bruto. Simplemente con Estados Unidos, el valor del comercio bilateral es de 900,000 millones de dólares, y el valor total del tratado para los tres países es de más de $1 trillón. Para ponerlo en perspectiva, es la relación económica más importante que existe a nivel mundial entre tres países. Entonces, dependemos enormemente del comercio exterior. Los empleos que se generan en México y que trabajan en sectores que exportan pagan en promedio salarios que son 40% superiores al promedio de los salarios en sectores que no exportan. Entonces, si vas juntando todos estos elementos, te das cuenta cómo México depende enormemente del comercio exterior, se beneficia enormemente de la atracción de inversión. Rompimos cifras en atracción de inversión el año pasado con 36,000 millones de dólares, que yo creo que se podrían duplicar si generamos el ambiente propicio en México para atraer la inversión y generar un ambiente positivo de negocios. Entonces, esa es la importancia del tratado. Nos genera enorme riqueza, generación de empleo, y bueno, ya hay un compromiso inclusive de la siguiente administración en México de hacer todo lo posible para que la revisión integral del tratado en 2026 sea positiva y se relance, como se establece en el tratado, el acuerdo por 16 años más, porque es un acuerdo que beneficia económicamente muchísimo a los mexicanos. Bueno, pues atentos seguiremos a las reacciones que generen más allá, digamos, de lo que ocurra a nivel diplomático, lo que sí ocurra entre quienes tienen hoy la decisión crucial de aprobar en los términos en los que está o en términos distintos la reforma judicial, de manera tal que no vulnere pues relaciones comerciales tan importantes como estas que ya describías. Kenneth, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Paola. Y pues último comentario es que en efecto hay tiempo todavía, el mes de septiembre, para analizar a fondo, escuchar a los expertos y hacer las adecuaciones que se tengan que hacer a la reforma para que de verdad avancemos hacia un mejor poder judicial. Pues sí, y que lo que sea que aprueben sea una buena noticia para México, que nos acerque a tener una mejor impartición de justicia y un mejor entorno para los negocios, que haya certidumbre jurídica, que haya Estado de Derecho. Eso es lo que queremos todos, queremos que a México le vaya mejor. Y bueno, a todos los expertos a los que he acudido, de, digamos, distintas, ¿cómo decirlo?, con distintas visiones en lo político, todos coinciden en detectar pues graves carencias y graves fallas en esta reforma judicial. Así que bueno, esperemos que haya, pues que sean receptivos y que sean responsables nuestros legisladores. Kenneth Smith, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola, y estoy a tus órdenes. Él es experto en comercio internacional y estuvo directamente en las negociaciones del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.